Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz Yamato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a el episodio 172, el segundo episodio temática futbolera de este podcast. Y pues ya ves, aquí ya saliendo un poco de la garraspera, ya estoy recuperando poco a poco la voz. He notado algunos que ya los últimos dos episodios pues, no han en el formato de YouTube, no han aparecido las fotos que luego pueden subirnos a redes sociales. Ya a partir de este episodio vuelven las imágenes, pero es porque pues, por falta de tiempo y también porque he estado un poco desanimado debido al dolor de garganta y mi forma de hacer. Pues es que la verdad no hemos grabado, no hemos editado de esa forma, pero ya a partir de este episodio pues regresa esas fotos. Pero bueno, me estoy alargando. Vamos con el episodio de hoy, que es un caso que indignó al fútbol mexicano. Y es que mentir en documentos es más común de lo que uno piensa. Hay quienes falsifican sexo, edad, color de piel, entre otras cosas. Pero ¿qué tal si les digo que esto se hace en el fútbol? Hoy les hablaré sobre cómo la Federación Mexicana de Fútbol falsificó las edades de una selección juvenil, lo que nos llevó a una sanción de la FIFA. Este es el infame caso de los cachirules. Sí, un infame caso de corrupción, de alteración de edades que llevó a México a no jugar el Mundial de Italia 90, teniendo una de las mejores selecciones de ese momento y teniendo a Hugo Sánchez en su mejor momento. Pero bueno, gente que nomás por querer ganar hacen lo que sea. Pero bueno, primero, antes de hablar del fraude, les comentaré el término cachirul. El nombre cachirules es plural de la palabra cachirul o cachirulo, cuya definición se puede encontrar en una de las acepciones del diccionario del americanismo, que significa referido a persona mentirosa. Es decir, cuando se trata de engañar a alguien a propósito. En México, cuando se juega dominó y alguien pone una ficha que no corresponde, el resto de los jugadores la devuelven diciendo: estás metiendo cachirul o estás tratando de hacer trampa. En el fútbol, tomó dicho calificativo en los llanos de las categorías amateur, para emplear en los jugadores que, sin ser parte de la plantilla registrada en el equipo, eran alineados para completar el mismo y evitar con ello la derrota en la mesa por falta de jugadores. Esta práctica implicaba engañar al árbitro, ya que se alineaba un jugador empleando el registro de otro, provocando en ello un cachirulo. Con el tiempo, el término cachirulo en México ha pasado a usarse para mencionar que alguien o algo está en el lugar de otro. Ahora, sabiendo eso, ahora sí hablemos de lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol, que nos llevó a que nos sancionara la FIFA y nos impidió jugar el Mundial de Italia 90, estando la selección mexicana en su mejor momento. Y todo pasó entre diciembre del 87 y febrero del 88. Cuando la selección mayor de México jugó exitosamente en Guyana y Guatemala 3 partidos en el torneo eliminatorio preolímpico de CONCACAF para decidir los representantes de la zona a los Juegos Olímpicos de 1988. México se clasificó ganando todos los partidos, obviamente. Por otra parte, para acceder al Mundial Juvenil de 1989, que se celebraría en Arabia Saudita, la selección de fútbol sub-20 de México habría jugado en el 17º torneo juvenil de la CONCACAF, el cual sería además clasificatorio al Mundial para el primer y segundo lugar.
El torneo se jugaría en Guatemala durante abril del 88. La FIFA había lanzado previamente un comunicado el 3 de enero del 88 advirtiendo a todas las federaciones de no engañar al máximo ente rector del fútbol mundial con respecto a las edades de los jugadores a participar en selecciones juveniles, atendiendo a que era entonces una práctica muy común en todo el mundo incluir en selecciones juveniles a jugadores con una edad superior al límite oficial. De hecho, la edad máxima fijada por la FIFA para la participación de futbolistas en selección en Mundial Juvenil era de 20 años de edad. Bueno, México le tocó jugar en Mazatengo frente a Bermudas, a la que venció el 12 de abril del 88 con marcadores de 4-1. El 14 de abril se jugó contra Cuba, a la que venció con marcador de 2-0. El día 16, México derrotó a las Antillas Neerlandesas por 7-0. Y finalmente un empate 2-2 el día 18 frente a Canadá garantizó el pase a la segunda ronda. En esta fase México volvió a derrotar a Cuba el día 20 de abril por 2-1, pero el 22 de abril perdió 3-0 frente a la selección de Costa Rica. Sin embargo, al derrotar 2-1 a Estados Unidos, 2 días más tarde, el equipo mexicano obtiene el subcampeonato que garantizaba el pase al Mundial Juvenil en Arabia. Hasta ahí todo bien, pero todo se fue al caño gracias a un periodista. El periodista Antonio Moreno, del canal Imevisión, lo que hoy conocemos como TV Azteca, y autor de una columna especializada en fútbol para el diario mexicano Ovaciones, descubrió junto a su colega Alfredo Ruiz, en un anuario publicado en abril del 88 por la propia Federación Mexicana de Fútbol, edición 86-87, una discrepancia entre las edades publicadas en dicho documento y las presentadas ante CONCACAF para enviar a los futbolistas a las eliminatorias en Guatemala. El 12 de abril del 88 publicaron en Ovaciones sus hallazgos en una nota sin firmar. Moreno publicó además en Ovaciones el 20 de abril del 88, el día de la victoria frente a Cuba en la ronda final, un artículo resaltando el peligro de tratar de ganar ventaja sobre los rivales al incluir jugadores mayores de la edad permitida. La respuesta de Rafael del Castillo Ruiz, en ese entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue minimizar el asunto y agredir verbalmente al periodista, como luego hacen altos miembros. Sin embargo, Antonio Moreno tuvo el apoyo de José Ramón Fernández, también periodista de Imevisión y titular de los programas A la Misma Hora y Deport TV, que dio a conocer nacionalmente la noticia en la televisión. La reacción inicial de la federación fue negar o no responder a las acusaciones. Sin embargo, cuando el público vio la magnitud del escándalo, diversos periodistas mexicanos comenzaron a entrevistar a los jugadores y a buscar insistentemente las actas de nacimiento de los integrantes de la selección. El 17 de abril del 88, el diario La Jornada publicó 5 días después de la nota de Ovaciones la primera acta de nacimiento modificada al nombre del delantero José Luis Mata, mostrando que se pasaba de la edad máxima por 4 años. El 28 de abril, el programa A la Misma Hora dio a conocer las verdaderas actas de nacimiento del delantero Gerardo Jiménez y José de la Fuente, ambos con 2 años más de la edad afirmada por la Federación Mexicana de Fútbol. Finalmente, de nuevo La Jornada publicó al día siguiente otra acta, esta vez del defensa Aureliano Rivera, mostrando que excedía la edad reglamentaria por 7 años. Rivera, capitán del equipo, declaró en posteriores entrevistas que todos menos 2 de los integrantes de esa selección, Marco Antonio Ruiz y José Antonio Noriega, eran mayores de la edad reglamentada. Mas esta observación jamás fue confirmada. La información fue ampliamente difundida por la prensa televisiva y escrita de México, e inevitablemente llegó a oídos de la Federación Guatemalteca de Fútbol,
la cual, en unión con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, inmediatamente presentaron el 5 de mayo, peor día para México que pudiera pasar eso, una denuncia formal ante la CONCACAF, exigiendo que se investigara el caso. La indignación fue llevada a cabo por el salvadoreño José Ramón Flores, quien confirmó rápidamente la falsedad de las edades presentadas por la Federación Mexicana de Fútbol para los jugadores mexicanos en el torneo. Como resultado, inicialmente la CONCACAF determinó que las edades de los 4 jugadores mencionados por Moreno eran efectivamente falsas, por lo que el 19 de mayo del 88 descalificó y marginó a México de la eliminatoria al Mundial Juvenil de Fútbol a realizarse en Arabia Saudita, y también sancionó a dicha selección con una suspensión de 2 años. Asimismo, se inhabilitó de por vida a miembros del Consejo de la Federación Mexicana de Fútbol, aunque no al director técnico Francisco Avilán, entre ellos a Rafael del Castillo, presidente del Consejo, a Rafael Lebrija Saavedra, presidente de la Primera División y vicepresidente del Consejo, José de Jesús Álvarez Guzmán, presidente de la Segunda División, Rafael Castellano, vocal, Víctor Manuel González Dávila, secretario general de la Federación, Ramón Martínez, secretario, Manuel Aceves Montenegro, tesorero y compilador del anuario original, Gerardo Gallegos Casares, presidente de la Tercera División y subdirector de la Selección Juvenil, Gilberto Morfín Salazar, presidente de la rama amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, Francisco Javier Cantú, prosecretario, y Héctor Antonio Pérez Contreras, segundo vicepresidente y jefe de la delegación mexicana al torneo celebrado en abril. Francisco Avilán declaró en su momento que en su momento habían señalado a la Federación Mexicana de Fútbol la presencia de jugadores que no cumplían con los límites de edad impuestos por la FIFA, pero que el presidente de la federación, Rafael del Castillo, ignoró sus avisos. ¡Qué casualidad! Con esta descalificación fue la selección de Estados Unidos la que reemplazó a México como subcampeón del torneo, y junto a Costa Rica clasificaron en representación de la CONCACAF al Mundial Juvenil. La Procuraduría General de la República, mediante el fiscal Antonio Arring, investigó a los jugadores involucrados para determinar si se había incurrido en el delito de falsificación de actas de nacimiento. Interrogados, los jugadores reconocieron haber proporcionado edades alteradas a la hora de sacar sus actas bajo los auspicios de Rafael del Castillo. Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, intentó apelar ante la FIFA con la esperanza de anular o minimizar los castigos de la CONCACAF a la selección juvenil. A pesar de que Joseph Blatter, en ese entonces secretario general de la FIFA y posteriormente presidente de la FIFA, quien después sería destituido después del FIFA Gate, que después hablaremos de ese caso en otro episodio, declaró en una carta pública el 23 de junio que el fallo de la CONCACAF era inapelable. Los federativos mexicanos llegaron a las oficinas del máximo organismo del balompié mundial, confiando en la capacidad e influencia que el directivo mexicano Guillermo Cañedo poseía dentro del organismo futbolístico internacional como asesor y mano derecha del entonces presidente de la FIFA, João Havelange. Pero el resultado no fue esperado. El 30 de junio de 1988, la FIFA no solo respaldó las sanciones impuestas por la CONCACAF a la selección juvenil, sino que además extendió la suspensión de 2 años a todas las selecciones mexicanas, incluyendo la selección mayor, donde estaba Hugo Sánchez, Negrete y todo ello. Así, México quedó fuera del fútbol de los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, torneo para el cual ya estaba clasificado, pero que allí adquiría en su lugar la selección de Guatemala, la que había quedado en segundo lugar en el torneo preolímpico. Asimismo, los efectos de la sanción
se extendían hasta la Copa Mundial de Fútbol de 1990 en Italia, al prohibirse la participación de la selección mexicana en las etapas de clasificación previa. Ahí es donde hay una foto muy famosa de una manta que dice FIFA perdónanos, que aparece en la portada de este episodio. Pero bueno, ahora se preguntarán, ¿qué pasó con todos los involucrados? Entre jugadores, entrenadores y directivos después del escándalo. En todo el escándalo solo hubo 4 jugadores que fueron señalados, que fueron José de la Fuente, Gerardo Jiménez, José Luis Mata y Aurelio Rivera, que a diferencia de los directivos no recibieron castigo alguno de por vida. Sin embargo, el escándalo prácticamente destruyó sus carreras y quedaron marcados públicamente. José Luis Mata, que fue uno de los casos más graves porque su edad había sido alterada por 4 años, nunca logró consolidar una carrera importante en primera división y desapareció rápidamente del ojo público. Aurelio, el Chino Rivera, también fue señalado porque supuestamente tenía 5 años más de lo permitido. Continuó jugando algún tiempo en divisiones menores y clubes modestos, pero jamás pudo desprenderse de la etiqueta de cachirul. También estuvo encarcelado por casi 2 años, de 1996 a 97, por atropellar a 2 maratonistas, Raúl Máximo y Francisco López, mientras conducía en su coche en estado de embriaguez, afectando severamente la vida de 2 familias poblanas sin que haya purgado la pena equivalente por 2 homicidios. Gerardo Jiménez y José Luis de la Fuente en sus documentos estaban alterados por 2 años. Tuvieron trayectorias discretas y nunca llegaron a convertirse en figuras relevantes del fútbol mexicano. El escándalo afectó mucho su reputación y oportunidades deportivas. En general, muchos periodistas e historiadores del fútbol coinciden en que los jugadores terminaron siendo los rostros visibles del problema, aunque la responsabilidad real recae principalmente en los dirigentes que permitieron y organizaron la falsificación de los documentos. En cambio, las consecuencias más devastadoras fue para los dirigentes que fueron suspendidos e inhabilitados de por vida. Entre los nombres estaban el ya mencionado Rafael del Castillo, José Jesús Álvarez Guzmán, Rafael Castellanos, Víctor Manuel González, Ramón Martínez, Manuel Aceves Montenegro, Gerardo Gallegos, Gilberto Morfín Salazar y Héctor Antonio Pérez. En el caso de Rafael del Castillo, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quedó para siempre asociado a este escándalo, aunque años después recibió homenajes por haber ayudado a organizar el Mundial México 86. Su legado quedó manchado. Recientemente falleció el 3 de marzo de 2026, es decir, hace poco, 3 meses. Y en cuanto al entrenador de la selección juvenil, Francisco Avilán, curiosamente, él no fue suspendido de por vida como varios dirigentes, aunque su carrera quedó muy golpeada y durante años evitó hablar públicamente del tema. Y este fue el escandaloso caso de los cachirules. Muchos pensarán que de no haber hecho esa pendejada, seguramente no tendríamos la traba de no pasar a los octavos de final en los mundiales. Porque qué casualidad que cuando regresamos a los mundiales del 94 al 2018, México no pasa de los octavos de final. Aunque curiosamente en el último mundial, que fue el de Qatar, no ocurrió que nos quedáramos fuera de los octavos de final. Sí, porque en esa vez ni siquiera pasamos de primera ronda. Tata Martino, si me estás escuchando, todavía tengo una piedra dirigida a tu nombre, cabrón. Porque no se vale lo que hiciste. No se vale. Pero bueno, no quiero evitar esos corajes. Ya con esto concluimos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo la verdad de este caso sí medio sabía alguna que otra cosa, pero sí me bastaba mucho de información. Si quieren escuchar digamos, este caso, pero más dramatizado y con más feeling, les recomiendo un podcast que se llama Escándalo Mexicano,
que tienen literal una temporada de 3 episodios que dramatizan el caso de los cachirules, que del cual yo me basé para hacer este episodio. Que de hecho quería contarlo en algún otro punto, pero como estamos en época mundialista, pues coincidió. Pero bueno, espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @santiqs99. Estamos en Instagram como Crímenes Atroces Podcast y en Twitter como Crímenes Atroces. A mí me encuentran en Instagram como @santiqs99, ahora sí, y en Twitter como @santqs99. Con esto me despido, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Y que México la siga rompiendo en el mundo. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.